Estamos de vuelta en TV Maya, en el programa Jotzijón, el espacio de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, Avanzo, una mirada crítica sobre Guatemala. Estamos conversando con el padre Ricardo Falla, el antropólogo Juan Carlos Uspinula y su servidora Clara Arenas. Quedamos pendientes en el segmento anterior, donde hablábamos del más reciente libro de este antropólogo guatemalteco Ricardo Falla, que se titula Negreaba de Sopilotes, Masacre y Sobrevivencia, Finca San Francisco Nentón. Y terminamos el segmento anterior comenzando a hablar un poquito sobre el genocidio. Y yo quisiera tal vez comenzar este segmento preguntándole al padre Falla, ¿qué es un genocidio? Bueno, el ejemplo lo tenemos aquí en esta masacre, ¿verdad? Esta masacre decimos que fue genocida porque no solo pretendió destruir completamente a una pequeña aldea, sino que incluso casi lo consiguió, ¿verdad? Entonces, genocidio es una palabra que viene del latín genus, genos, genus generis en latín quiere decir género, ¿verdad? El género humano. Y la otra palabra, sidio, viene también de la palabra latina que es cedere, o cedere, ¿verdad? Matar. Entonces es matar al género humano. Entonces, el genocidio consiste en querer matar al género humano. Es destruir al género humano. Evidentemente, en las masacres, en las guerras y todo, nadie dice yo voy a querer matar al género humano. Pero matan de tal manera como si quisieran matar al género humano. Entonces, cuando en una masacre como estas, no solo se mata a hombres, que pueden haber sido luchadores o combatientes, no solo se mata a mujeres que les daban de comer, no solo se mata a viejos, sino que se mata a los niños, a los bebecitos. Dice que los agarraba el soldado o los soldados y les metían la bayoneta acá. Y el niñito, todavía con las tripas afuera, gritaba. Y entonces le agarraban del piecito y los somataban en contra de un tronco. Y los iban tirando a los niños, ¿no? Bueno, yo le pregunté al testigo, ¿y usted cómo lo vio si estaba encerrado? Es que había una pequeña ranura en la ventana. Y ahí pudimos ver. Y no solo don Mateo, sino otro Mateo también que sobrevivió y salió antes, también coincide con esto, ¿no? Entonces, matar a los niños es, como lo dijeron algunos de los militares antes de la masacre, en unas reuniones que tuvieron en Huehuetenango, y también aparece en el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, es acabar hasta la semilla. Entonces, si quieren acabar hasta la semilla con un poblado, entonces están haciendo un acto genocida. Están atentando en contra de la generación misma de la vida, ¿verdad? Padre, usted, uno de los aportes de este libro es el hecho de que también analiza la realidad de estas comunidades que fueron víctimas y de este genocidio. Pero usted también nos aporta algo novedoso, nos habla de genocidio de baja intensidad. ¿A qué se refiere usted cuando habla de genocidio? Bueno, yo cuando hablo de genocidio de baja intensidad, no estoy hablando de un concepto jurídico, ¿verdad? Sino que estoy hablando de un concepto sociológico que se podría introducir, y es que aquellas poblaciones que fueron
objeto de un genocidio, en la actualidad, por la actitud no solo del Estado, sino también de la sociedad civil guatemalteca, las tienen en un olvido de tal forma que poco a poco intentan acabarlas, pero no las acaban, porque la gente sobrevive y tiene fuerza para luchar. Yo a eso le llamo un genocidio de baja intensidad, poquito a poco. Pero hablando todavía del genocidio, la Comisión de Esclarecimiento Histórico determinó que hubo actos genocidas aquí en Guatemala, pero le faltó un paso más, decir que hubo política genocida. Que un acto puede ser esta masacre, como dijéramos, se le salió de las manos. No, pero es que no se le salió de las manos. La traían planificada. Y además eso se comprueba porque más o menos la misma estructura masiva, total, se da en muchas otras masacres en Guatemala. Incluso el mismo 17 de julio del 82 se estaba dando la masacre del pueblo de Plan de Sánchez en Rabinal. Un par de meses antes, en Cuarto Pueblo de la Unión, otra masacre así, genocida, hasta los niños. Impedir que nadie sobreviva, ¿verdad? Entonces, es un peligro no solo para Guatemala, sino que es un peligro para la humanidad. Ahora bien, hay veces que nosotros no aceptamos que en Guatemala hubo genocidio. Bueno, hay algunos que no aceptan todavía que hubo genocidio porque quieren que el genocidio que se dio en Guatemala sea igual al genocidio nazi. No, son dos cosas distintas, ¿no? Hay muchas clases de genocidios, ¿no? Usted lo deja claro cuando hace la correlación entre la figura que se establece en la Convención Internacional contra el Genocidio y todos los hechos que sucedieron en San Francisco y coinciden con la figura internacional del genocidio. Sí. Entonces, yo no soy jurista, yo hago el análisis social, ¿verdad? Y me atrevo, aunque no soy jurista, a decir, aquí hubo genocidio, pero ofrezco los datos para que un jurista pueda discutir a ver si se aplica o no se aplica la definición, ¿verdad? Pero también el problema puede ser al revés, de los que creen que genocidio se da en cualquier momento. Entonces, estos son unos genocidas, y estos hicieron un genocidio ahí. No, genocidio es una palabra seria. El único país de América Latina donde al Estado se le acusa de genocidio es Guatemala, ¿no? En El Salvador no. En El Salvador hubo alguna que otra masacre genocida, pero no hubo genocidio. Bueno, también hay otro punto que es complicado en la prueba de genocidio, y es que hay genocidio cuando se trata, dice la definición, de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, religioso, en cuanto tal. Ese en cuanto tal es complicado, ¿verdad? Porque evidentemente el ejército dice, no, nosotros no queríamos matar a los indígenas en cuanto indígenas, o no queríamos matar a los chujes por ser chujes, dicen, ¿no? Pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que aparece en las acciones como interviniendo en el acto de matar. Y ahí es donde caemos en el tema del racismo. Que aunque las motivaciones principales fueron políticas y militares, sin embargo, existió la motivación racista para exagerar las acciones que podían haber sido de otro nivel sin llegar a este tipo de cosas. Entonces, también el genocidio es complicado también, ¿verdad? Y es actual, incluso en nuestra sociedad
Hay muchas feministas que dicen que hay genocidio en contra de las mujeres, porque se trata de matarlas en cuanto mujeres. No solo porque matan a mujeres, ¿no? Sino que es que yo te mato porque tú eres mujer y porque... En el libro usted toca el tema del genocidio, pero también diciendo hay genocidio en otras partes del mundo, ¿verdad? Ha habido genocidios en muchos otros países y tal vez uno se da cuenta entonces que el genocidio guatemalteco no es el único genocidio y surge también una preocupación a nivel mundial, ¿verdad? Por los genocidios que se repiten y se vuelven a repetir. Y entonces usted habla de evitar el genocidio, evitar el genocidio. ¿Cómo se produce, cómo se evita el genocidio? Bueno, una de las formas es la erradicación del racismo, ¿verdad? Y para eso toda la formación y la educación, ¿verdad? Pero si nos fijamos en el papel de la antropología o de la sociología o de las ciencias políticas, otra forma de evitar el genocidio es conocer el proceso que va encumbrando a la guerra o a los asesinatos hasta que se convierte ya en genocidio, ¿no? Entonces, si ese proceso lo conocemos, tal vez, dicen los estudiosos del tema, tal vez podemos cortar ese proceso en un momento dado para que no llegue a estos extremos, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por qué hay mucha gente que estudia los genocidios, el de Ruanda o el de Yugoslavia o el de los nazis, ¿verdad? Para mencionar así los últimos, ¿no? Pues es un tema que es... y bueno, con este libro se va a evitar el genocidio, a saber, ¿verdad? Sí, pero cada uno pone su granito de arena. Usted habla ahí de reconversión jurídica en el libro, con el tema del genocidio. Bueno, reconversión jurídica o digamos, yo llamo, el Estado de Guatemala cometió un genocidio, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado de Guatemala para reparar eso? Puede pagarles a los sobrevivientes por sus víctimas, puede devolver tierras, puede construirles viviendas, todo eso está bien, ¿verdad? Pero hay un punto donde el Estado de Guatemala debe reconocer que lo que hizo fue genocidio. ¿Y cómo lo reconoce el Estado? Como Estado. No lo reconoce como un novelista que puede contar una historia, ¿verdad? El Estado lo reconoce por medio de un decreto, un juicio, ¿verdad? De ahí que el juicio de genocidio es muy importante para que no se vuelva a dar un hecho como estos, ¿no? Pero el juicio de genocidio supone el juicio en contra de los responsables, porque el Estado no está en el aire nada más, ¿no? El Estado tiene sus personas responsables. A lo mejor si nosotros hubiéramos sido responsables del Estado, a lo mejor lo hubiéramos hecho, ¿sí? Pero no fuimos. Entonces, claro, hay algunos que se molestan por eso. ¿Cómo no se van a molestar, verdad? Hay una parte de su libro que yo le contaba que me llamó poderosamente la atención y que me parece muy valiente. Usted dice, todos fuimos culpables de este genocidio. Nos vamos a quedar con esa pregunta. Ajá. Para el próximo segmento.